Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana que nuestro Padre Celestial nos da. Damos gracias por su infinita y paciente misericordia que Dios tiene para con nosotros. Dios es bueno y para siempre su bendita y preciosa misericordia en nuestra vida. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de respirar, gracias a Dios que nos da la oportunidad de nuestra vida. Que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de enderezar nuestra vida y que nuestra vida siempre, hermano, siempre tiene que estar sometida al bendito Espíritu Santo de Dios. Damos gracias a nuestro Dios porque siempre, queridos hermanos, nuestro Padre Celestial siempre velará por sus hijos, siempre velará por aquellos que le buscan. Es importante entender que en este camino, los que buscan al Señor, queridos hermanos, no son los justos, sino son los pecadores. Cuando mi Señor dijo esto, es importante entender por qué razón dijo esto. Porque el diablo quiere tener, queridos hermanos, en su vida, el control de la vida de los demás. En este tiempo va a estar a mi Señor Jesús lo acusaron de ser un blasfemo. A mi Señor Jesús lo acusaron de lo peor. Siendo un inocente, sabiendo que no pecó. Pero para los demás hombres, hermanos, que pecamos, que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Seremos tratados como lo peor. Aunque ya decíamos, hermanos, que no podemos nosotros vivir del pasado. Tenemos que tener la fortaleza que el pasado es el pasado. En vez de nuestra vida, queridos hermanos, el pecado, hermano, tiene muchos porqués. Nuestras equivocaciones tienen muchos porqués, nuestras fallas tienen muchos porqués. No las justificamos, pero siempre tienen un motivo. En veces el hombre huye del maltrato. En veces el hombre, cuando está siendo muy maltratado, cuando está siendo muy dañado, en veces el hombre busca lo que en veces no tiene en casa. Porque en veces hay hombres y mujeres que dicen, es que mi esposo, mi esposa teniéndolo todo en casa. Es una mentira. Es una mentira. Porque ciertamente el hombre no tiene que ir a buscar nada afuera. La mujer no tiene nada que buscar adentro. Si en realidad lo tuvieron. Es un hecho de sentimiento. Se pueden dar excepciones por otras cosas, sí. Pero teniéndolo todo no hay por qué. A veces el hombre, hermano, el diablo fue tan astuto. En este camino hay mucha astucia de engañar a los hombres por medio de los sentimientos. Y que el hombre por sí solo en veces necesita un buen trato. Y no un buen trato, queridos hermanos, de darle todo al hombre con tal de que se sienta bien. Como decirle, te doy comida, te doy techo, te doy de todo. Sino que en veces, queridos hermanos, el hombre necesita, tanto el hombre como la mujer, y estoy hablando en lo general, sea niño, sea joven, sea una jovencita,
necesitan, queridos hermanos, un abrazo, ya sea del papá, de la mamá. Yo no quiero confesarme aquí, hermano, ni no me gusta hablar de mí, no me gusta hablar a mí. No me gusta a mí de que, como decir, es que yo cuando era chico, yo no esto. No, hermano, no me gusta. No me gusta porque no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de Cristo. Sino que yo fui una persona que se crió, hermano, sin abrazos de papá. O sea, no es que no sintiera que mi padre me quisiera, que no me quisiera, sino porque él no estaba acostumbrado, queridos hermanos, a dar abrazos. O sea, creemos que el hombre no tiene por qué recibir abrazos, el hombre no tiene por qué, hay que darle un beso porque es hombre. No hay que ser duro con él porque es hombre, enfrentarlo a la vida. Y es una verdad, hay que enfrentar al hombre, hay que enfrentarlo a la vida. Pero el hombre necesita un abrazo, hermano. Y cuando Dios habla del hombre, se refiere a que cualquier tipo de persona, sea niño, sea hombre, sea mujer, sea esposo, sea esposa, aún una madre, aún un padre, necesitan un abrazo, necesitan decirles: te quiero, te amo. Por eso estamos viviendo tiempos, hermano, mi Señor Jesús, para poder conquistarnos, porque Jesús, nuestro Señor Jesús, conquistó nuestro corazón. El hombre estaba acostumbrado, por eso las palabras de Moisés, perdón, de Noé, queridos hermanos, cuando les predicó la justicia. En realidad lo que hermano, lo que realmente les predicó, hermano, Noé, fue la misericordia. O sea, realmente, hermano, fue lo que fue el amor. Por eso la palabra amor, o sea, la palabra misericordia, hermano, está dividido en tres partes. Esa misericordia no solamente, hermano, nos hace entender que no éramos dignos. No éramos dignos de recibir su amor, no éramos dignos de recibir por causa del pecado. Pero Él sé que se compadeció, porque el hombre cuando peca es como un hombre sucio. El hombre cuando peca es un hombre, queridos hermanos, completamente lleno de lodo, lleno de inmundicia, y nadie lo quiere abrazar. Nadie quiere besar a una persona, ¿verdad? Que está sucia, ¿verdad? Y usted se cree que está limpio. No lo quiere abrazar, no lo quiere besar, no lo quiere. Hasta en veces, hasta en los matrimonios, ¿verdad? La mujer ve al hombre y dice: no te acerques, estás muy sucio, estás viniendo de trabajar, no quiero que me beses, no quiero que me abraces porque estás todo sucio. Hace un gesto de rechazo. ¿Por qué? Porque el hombre necesita sentirse amado. La mujer necesita sentirse amada. ¿Y qué es lo que fue lo que hizo mi Señor Jesucristo, hermano? Nos hizo sentir amados. No hay cosa más que desarme a un hombre, desarme a una mujer, desarme a un joven, desarme a un niño, le cambia el corazón automáticamente, hermano, es que se sienta amado, se sienta amada. Por eso en veces nos equivocamos, hermanos, buscando sentir ese amor que en veces en casa no hay.
¿Por qué? Porque dice el mismo, vean lo que dice el mismo Pablo. En 1 Timoteo 1, versículo 10, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero por la gracia de nuestro Señor, que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Está tremendo porque vean lo que dice Pablo. Empieza a narrar Pablo su conducta, una conducta, queridos hermanos, completamente equivocada. Cómo él era antes con sus hermanos. Doy gracias, dice que antes doy gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que antes eras un maltratador, un violento, un gritón, un insujeto, un peleonero, una mujer rebelde, un hombre rebelde. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Que cuando nosotros actuábamos así, las demás personas actuaban con misericordia, actuaban con un trato diferente. Mas cuando yo era un injuriador, dice, la gente se compadecía de mí. Dice, ellos tuvieron misericordia de mí. Habiendo sido, dice, antes fui un blasfemo, perseguidor y ultrajador, a la fuerza fui tratado con misericordia, porque actué con ignorancia cuando aún no tenía fe. No tenía fe. Una persona que tiene fe actúa con misericordia. Se pone de lado, queridos hermanos, se pone de lado realmente de aquellos que de los que maltratan. A veces hay cosas incomprensibles para la mente humana. Pero vemos que la fe, queridos hermanos, la fe que tenía de Pablo, no era una fe genuina. Por eso la verdadera fe se prueba en casa. La salvación se prueba en casa. Era un blasfemo, perseguía a la iglesia con violencia, pero como vivía sin fe y no sabía lo que hacía, Dios tuvo misericordia de mí. La gracia se volcó sobre mí, llenándome de fe y amor cristiano. En veces uno dice, yo tengo amor por mis hijos, yo tengo amor por mi esposa, yo tengo amor por mi esposo, yo los amo. Pero vemos que la misericordia tiene que ver con el perdón. Y la misericordia tiene que ver cómo te tratan a ti cuando tú pecas, cuando tú fallas, cuando tú te equivocas. Se te van todos contigo, te atacan, te acusan, te violentan. ¿Qué hacen contigo cuando tú pecas? ¿Qué hacen contigo cuando te equivocas? Pablo dice, queridos hermanos, que él mientras no tenía fe, actuaba de una manera violenta. Y dice que Dios, hermano, lo trató a él con misericordia. No lo trató como la misma escritura dice, que trata como que te gustaría que te tratasen. Por eso hay una palabra, hermano, que
que dice que déjenme ver si lo busco. Dice en la palabra, hermano, que hay una versión que dice ahora me acordé. Dice en Deuteronomio 8, versículo 5, dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Oh, hermano, ¿saben qué cosas, misterios tan tremendos en este tipo? Dice que cuando Dios le dice a Moisés: cuidarás de poner por obra todo el mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados, y entréis poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres. Y te acordarás todo el camino que donde te he traído Jehová tu Dios por 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían tus padres, que habían conocido, para saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del hombre vivirá. Tu vestido nunca envejeció de ti, ni tu piel se ha henchizado en estos 40 años. Reconoce a ti mismo, asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guarda pues los mandamientos de Jehová y tu Dios, andando en sus caminos. ¿Qué es lo que ellos tenían que aprender? ¿Qué es lo que Dios estaba probando en ellos? ¿Qué es lo que Dios había puesto en su vida de ellos? Queridos hermanos, lo que el Señor quería que ellos aprendieran, porque algo no ha aprendido el hombre todavía hoy, cristianos, pastores, si quieres, hermano, estamos aprendiendo, pero nunca es tarde para aprenderlo. Por eso nos lleva mucho tiempo. Los errores nos hacen enseñar muchas cosas en la vida. Las equivocaciones nos hacen aprender muchas cosas que estamos mal. Pero mis errores, mis equivocaciones, yo no tengo por qué echarle la culpa a los demás. Aprendí mi lección, aprendiste tu lección, aprendimos nuestra lección, pero los demás no son culpables. Y como dice Pablo, Dios a mí me trató con misericordia. ¿Por qué la gente hoy vive juzgando, vive condenando, vive señalando? ¿Por qué todavía, dice Pablo aquí, hermano, que dice, pero como vivía con fe, bebía sin fe, no sabía lo que hacía? Una persona que juzga, una persona que señala, una persona que sostiene a las otras personas, las tiene de su mano con el pasado, con su pecado del pasado, y no olvida, y está dale y dale y dale, que es su mayor arma, el diablo. ¿Por qué crees que vino a rescatar, hermano, mi Señor Jesús, a los hombres de este mundo? Porque el diablo los tenía prisioneros por causa del pecado. Los acusaba, los señalaba, todos los días los acusaba y los señalaba. Y de esa manera, hermanos, los tenía atados en las conciencias, los tenían atados, queridos hermanos, en la acusación, en la carga. De tal manera que mi Señor Jesús tuvo que venir, hermano, porque si no, la humanidad no se iba a salvar. Yo le voy a dar un consejo: no viva del pasado. No viva del pasado. No viva del pasado, hermano, porque si nosotros vivimos del pasado, estamos en manos del diablo. Pero aquí hay algo interesante, porque aquí esto lo tenemos que tener bien presente. Este versículo, Dios quería que su trato hacia los hijos fuera diferente.
Dios quería que el trato hacia la esposa fueran diferente. Que tuvieran misericordia. Que tuvieran misericordia. Porque cuando no hay misericordia se condena a la otra persona. O sea, ¿qué se condena? Se estigmatiza como diciendo, tú nunca vas a cambiar. Tú eres esto, tú eres esto. ¿Sabía que los egipcios tenían ese lenguaje? Que dice que por eso le ponían cargas pesadas, eran fariseos. Que tenían a las personas prisioneras, hermanos, los egipcios. Hermano, está tremendo porque, o sea, tenían prisioneras, hermanos, prisioneros a los israelitas, hermanos, por medio de su pasado. Por medio de su pasado. Esa era la prisión que tenían ellos. Ese era el castigo que se merecen. Los estaban todo el tiempo castigando porque eran pecadores. Usted vive castigando a una persona, un hijo, una hija, un esposo, atormentándolo por su pasado. Hermanos, son egipcios. Son egipcios. Están siendo usados por el diablo. Y yo creo firmemente, hermano, de que usted no puede echarle la culpa de su pasado y decir que lo que pasa en mi casa, lo que pasa con mi familia, es culpa del pastor, es culpa de la iglesia, es culpa del evangelio. Ahorita le voy a demostrar quién tiene la culpa. Ahorita le voy a demostrar quién tiene la culpa. Y por eso Dios, hermano, déjese lo que está pasando afuera porque es pura faramaya. Son cosas que realmente, hermano, ¿sabe por qué el diablo distrae? Porque es un distractor el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque provoca un ejemplo, hermano, nada más para ilustrar cómo actúa. ¿Qué es un distractor? Provoca un accidente afuera, un ejemplo. Ahí sale la gente a ver qué pasó. Y en el momento que sale la gente a ver qué pasó, él entra porque todos se están distrayendo, viendo lo que él provocó para que la gente saliera, mientras por dentro, hermano, entró a robar. Así es un distractor. Así es un distractor. El diablo así hace. Mientras tiene entretenido al mundo con la política, tiene entretenido al mundo con la economía, con las religiones, y no se dan cuenta de lo que realmente está pasando dentro de la familia. No se dan cuenta cómo está siendo atacada la familia, cómo está siendo atacado los matrimonios, cómo está siendo atacado nuestros hijos. Están viendo cómo están siendo atacados, hermanos. Y el hombre completamente distraído, no ha puesto los ojos realmente en lo que está pasando dentro de la familia. Y son pocos los que se han dado cuenta, hermano, y se dedican a defenderla. Los ojos tienen que estar puestos en la familia. Los ojos tienen que estar puestos en la familia. Por eso es lamentable. Yo veo que todo se enfoca hacia adentro. Queremos hablar sin tocar la familia, queremos hablar sin tocar los matrimonios, queremos hablar, mira, el cristianismo, queridos hermanos, es una cortina de humo. No estoy diciendo el evangelio, estoy diciendo el cristianismo, porque el cristianismo vive tapando los problemas que realmente están pasando dentro de la familia. Por eso el evangelio lo que hace es sacar a la luz todos los problemas y ordenarlos, hermanos, ponerlos en orden, realmente arreglar nuestra vida. Pero nadie quiere tocar estos temas porque la gente se molesta. Nadie quiere tocar estos temas. Quieren hablar de escatología, quieren hablar, hermano, de Obama, quieren hablar, hermano, del anticristo, quieren hablar de Donald Trump, quieren hablar de todos, hermanos.
menos de la familia. Nadie quiere tocar el tema, nadie quiere confrontar, nadie quiere porque se va a molestar la gente. Dice, reconoce a ti mismo en tu corazón de cómo castiga al hombre. Así Jehová tu Dios te castiga, guarda pues los mandamientos de Jehová andando en sus caminos y temiéndole. Hermano, hay que tener muy en cuenta cómo el hombre está corrigiendo. Corregir significa, queridos hermanos, hacerle ver al hijo que lo que está haciendo le va a causar un problema. Hacerle ver al hijo, a la hija, que lo que está haciendo, que lo que el padre, la madre tiene una desesperación de que puede caer en un problema, en una situación. Y eso en veces lo maltraducen como regaño, como violencia, lo traducen como que solamente me está regañando, sin ponerse a asumir que lo que estamos haciendo es una corrección. No estamos aplicando una violencia, sino una corrección, diciendo, eso te va a meter en problema, eso no te va a dejar nada bueno. Mira, te estás siendo engañado. Pero hoy todo cambia. Por eso el mensaje de hoy, quieren censurar el evangelio. ¿Por qué razón? Porque lo han considerado un mensaje de odio. Odiamos a las personas. Nos caen mal las personas. Estamos en contra de las personas, sin saber que es un mensaje de corrección, es un mensaje de que no sigas por ese camino, te va a meter en problemas. No sigas en este camino, no seas irreverentes con Dios, te puede matar, te puede traer una consecuencia en tu vida. Mira, como decíamos, perdona, olvida, vuelve a empezar, sé misericordioso, sé compasivo, sé tierno, sé amoroso. La gente no ha aprendido eso. Y eso se llama mandamientos. Usted revise qué significa mandamiento. Creo que en la prédica de la semana pasada hablamos de eso en el púlpito. ¿Qué es realmente, queridos hermanos? La obediencia. Nos manda a pedir perdón, pero que no cambiemos nuestra vida para con los demás. Si usted cambia la vida con los demás, tiene un trato con los demás, usted tiene un problema grande. Porque le puedo asegurar que el problema, hermano, de la gente no son, o de nosotros, no son los demás. Somos nosotros mismos. Cuando usted ve en el libro, queridos hermanos, en el libro en el Salmo 15, cuando ve usted en el Salmo 15, aquí debe de tomarse una referencia. Cuando dice, queridos hermanos, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el de conducta intachable y habla verdad en su corazón. No anda injuriando, no anda mintiendo, no anda dañando la vida de los demás, habla con rectitud de corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos es vil y menospreciado, pero honra a los que teman a Jehová. Se pone del lado de los que temen a Dios, se ponen del lado de los que buscan a Dios. El que aún no jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahora tienen un comportamiento equivocado, ahora tienen una conducta equivocada. Ahora se comportan diferente. Ahora ya cambió su conducta, cambiaron todo. Mire, ¿quién subirá? Los que no cambian, hermano. A pesar de cualquier circunstancia, le viven echando la culpa a todo mundo, no sabiendo que la culpa son de ellos. Cuando nos presentemos delante de Dios, te puedo asegurar, queridos hermanos, que no vas a poder llegar a decir, es que fue la culpa del diablo, fue la culpa de este hombre, fue la culpa de esta mujer, fue la culpa de este, fue la culpa de esto. Y ellos, por causa de ellos van a agarrar fulanito, fulanita. A ver, ¿hiciste esto? No. ¿Hiciste esto? Sí. ¿Hiciste esto? No. Entonces, conforme a lo que la escritura tenías que hacer tú, solo te van a juzgar por eso. No habrá acusadores.
Porque el que nos va a acusar es la palabra. No hiciste esto, no hiciste lo otro, no hiciste lo otro. Te mandé que se haga esto, te haga lo otro, pero no lo hiciste. No tiene nada que ver con el prójimo, tenía que ver con Dios. Nuestro problema lo tenemos con Dios, no con el prójimo. Porque el problema hoy lo tenemos con el prójimo, pero el día de mañana lo vamos a tener con Dios porque nos va a juzgar conforme a que Él nos mandó. Cuando estemos delante de Él nos va a juzgar con el problema que tenemos con Él. Pero mientras en la tierra nos estamos matando, nos estamos comiendo unos a otros, dicen en el libro de Gálatas. Porque por falta del Espíritu Santo hay una guerra dentro de la casa de Dios, hermano. Una guerra terrible. Se están comiendo unos a otros. El padre con los hijos, la madre con la hija, todos unos revueltos unos con otros. ¿Por qué razón? Por falta de misericordia. No se aman, hermano, no se aman. Se odian. Se odian, nunca aprendieron a amar, no saben qué es amar, vaya. Por eso Cristo lo que vino a enseñarnos es el amor al prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo. Dice que el que ha cumplido, la Escritura nos enseña que el que ama ha cumplido toda la ley. ¿Qué es lo que vino Cristo a enseñarnos? El amor, el amor, el amor, queridos hermanos. Queremos una salvación sin amor, queremos una salvación con odio, queremos una salvación con pleitos, queremos una salvación en división, queremos una salvación queridos hermanos. Por eso cuando usted ve en el libro de Santiago, en el libro de Santiago 1 dice hermano que el hombre, esa religión, dice esa dedicación hacia el Señor, dice, perdón, es Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido que entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestra no jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrena, animal y diabólica. No mientan contra la verdad. No mientan, dice, porque ustedes están peleando, ustedes vienen celos, ustedes viven jactándose que están en la verdad, ustedes creen que están haciendo lo correcto. Dice, esa clase de sabiduría que tienen ustedes no fue la sabiduría que le enseñó la serpiente a Eva en el huerto, que hizo que se pelearan ese matrimonio, que se viniera abajo ese matrimonio. ¿De dónde empieza realmente los problemas de los hijos, queridos hermanos? Realmente empieza desde el matrimonio. En el matrimonio, cuando el matrimonio pierde la misericordia, el amor entre ellos, se lo van a arrastrar a los hijos. Porque esta sabiduría, dice, no es. Porque donde hay celos y turbación, allí hay perturbación y toda obra perversa, todo maltrato, violencia, allí hay de todo. Ahí hay de todos. Porque la sabiduría que es de lo alto no es ganarle al otro. La sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, pacífica. O sea que no tiene malas intenciones, quiere ganar para Cristo. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oh, hermano. Hoy tenemos un serio problema. Serio problema. La gente, son muy pocos, hermanos. Yo predico esto, hermano, porque y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Por qué predico yo esto, hermano? Porque fue lo que a mí el Señor me mandó para este tiempo. Pero en veces decir que pecamos, que fallamos, nos equivocamos, que tenemos problemas, para muchos eso es un pecado. Está mal decirlo.
Ay, hermano, yo quiero que usted entienda que soy humano. Quiero que entienda que también soy persona. Que no soy lo que, en el sentido de que hay mucha gente que cree que los pastores no deben de pecar, que no deben de equivocarse, no deben de fallar. Y están equivocados. Por eso aquellos que predican una santidad de que ellos no pecan ni nada, eso es fariseísmo. No quieren presentarse delante de los demás. Pablo lo dice claramente. Cuando usted revisa la vida de Pablo, Pablo no le da vergüenza decir: yo perseguía, yo era un injurador, yo me metí en muchos problemas, yo le hice esto a los demás, yo me pasé esto. O sea, no le tenía ninguna. Porque no es una vergüenza reconocer sus pecados delante de los demás. No es una vergüenza. No es una vergüenza decir que fallé. No es una vergüenza decir que me fue mal. No es una vergüenza. Porque mucha gente también está así callada. Pero no es una vergüenza. Ni tampoco, claro, tampoco es una honra. Pablo lo dice claramente. Y esto Pablo lo dice en el sentido de que dice: yo, a pesar de que era un blasfemo, un perseguidor y un injuriador, mentía, dice, a mí Dios me trató con misericordia. Porque era un pecador, dice Pablo. Yo no tenía fe. Yo vivía sin fe. Entonces quiere decir que la fe, la verdadera fe, esto es importante, hermano. Esto es importante. La verdadera fe, fíjese, nos hace tener misericordia. La verdadera fe nos hace tener misericordia. La verdadera fe nos hace perdonar. La verdadera fe nos hace ser pacíficos. O sea, no confundan la gente cuando uno habla fuerte. Es que no es pacífico, es un violento, es un regañador. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué uno regaña? ¿Por qué uno se enoja? ¿Acaso el Padre no lo hace? ¿Por qué? ¿Verdad? Es que golpeó a los hermanos. Les gritó fuerte. ¿Acaso Jesús no lo hizo? Pero había un motivo. Usted trate de presionar que se violen las reglas, hermano, y va a ver cómo las cosas se van a poner. Y ya ahorita ya la gente tiene como una actitud, ya no te saluda, no te habla, ya no convive contigo, ya no se une. ¿Por qué cambiaron? ¿Acaso yo soy el culpable de lo que pasa en tu casa? ¿Yo soy culpable de lo que pasa en tu vida? ¿Yo soy culpable, hermano, de lo que pasa, no sé, en todo? No, hermano. Te aseguro que no soy el culpable. Porque yo no me estoy metiendo contigo. Yo no te estoy, hermano, violentando. O sea, hay que decirle a la mujer o al hombre y a los hijos: ¿y en qué yo te estoy haciendo que tú te comportes así? Yo soy culpable de que tú tengas tomando decisiones equivocadas. Yo soy culpable. Yo no soy culpable. Por eso estamos viviendo tiempos sistemáticos realmente contra la familia. En el tiempo final, para este tiempo, el diablo va a acusar a mucha gente. El diablo tiene prisionero a mucha gente dentro de la propia familia para destruir la vida de los hijos. Hay padres que son cristianos, pero Pablo lo dice aquí, hermano, por eso la verdadera fe nos hace tener misericordia. Nos ponemos del lado de aquel, del que falla, del que se equivoca. Por eso Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo se puso del lado del pecador. Se puso del lado del pecador. Y eso lo dice claramente Él. ¿Por qué razón se puso del lado del pecador y no del justo? Porque el justo estaba a señales. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel con los gentiles? ¿Por qué Jesús se pasa de este lado, hermano, y los deja a ellos? Porque vivían acusando, jactándose que ellos hacían las cosas bien. ¿Cómo pueden juzgar a una persona, hermano, si ellos están haciendo lo peor? Vale más caer, digamos así, vale más caer por pecado en las rodillas de Cristo que
mantenerse de pie creyendo que no tenemos ningún pecado. Prefiero ser un pecador confeso a los pies de Cristo buscando la misericordia que creerme que no tengo pecado y mantenerme de pie, porque todo aquel que se humilla será exaltado y todo aquel que se exalte. No tengo pecado, yo no fallo, no me equivoco, no tengo por qué pedir perdón, no tengo. Son gente que vive sin misericordia. Un día serán humillados. Hoy tú humillas un hombre aquí, humillas un hombre en la tierra, sea tu hijo, sea tu hija, humillar significa acusarlo y condenarlo y no perdonarlo. Eso significa humillarlo. Eso significa humillarlo. El que te esté diciendo que estás mal y cambia eso y que lo estoy diciendo fuerte, hermano, no quiere decir que te estoy humillando. No te estoy dejando en vergüenza. Porque la misma Escritura enseña que aquel que persiste en pecar, exponlo delante de todos. Porque persiste. No porque peca, sino porque persiste. Es que Dios no avergüenza. Vamos a ver. Persiste en lo que estás haciendo, en la negatividad, y vas a ver cómo se va a poner las cosas. ¿Qué es un regaño fuerte? ¿Qué es un grito? ¿No es una vergüenza? ¿Una vergüenza porque no obedecen? Dejemos, hermanos, las cosas, porque el ignorante tergiversa las conversaciones. Siempre busca, hermano, que el que está tratando de corregir se vea como una persona violenta. La razón es la razón. Por eso la corrección, hermano, él dice que el que corrige es tratar que la persona, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, entre en razón con la verdad. No se mide por medio de las emociones, sino por medio de la razón. Jesús dijo algo. Mi Señor Jesús dijo algo. Mateo 9, versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestros maestros con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Hoy están matando a su propia familia, los están matando en acusaciones, los están matando, hermano, a través del pasado. Son destructores familiares. No se dan cuenta, hermano, que el diablo ha entrado a su casa, ha entrado en el corazón de mucha gente. Lo ha entrado. Están tratando de destruirle la vida a alguien. Una cosa es llamar al arrepentimiento: arrepiéntate, deja eso, hermano, y vuelve a empezar, levántate y sigue adelante, pero no cambies. Pero esto lo tergiversa, lo que es bueno lo convierten en malo, lo que es malo lo convierten en bueno. Si uno le dice: vengan, arrepiéntase, y sigue caminando, empieza de nuevo. Me está avergonzando, me está atacando, él me está diciendo, desnudando, hermano. Qué tremenda la cabeza, de verdad, qué tremenda la cabeza. ¿Qué pasaría, hermano, si Dios nos tratara como tratamos a otros? Sin piedad, sin misericordia, en condena, en juzgamientos. ¿Qué pasaría? Creo que somos los más delicados, hermano. De verdad creo que no lo aguantaríamos, ¿verdad? ¿Por qué Él vino, hermano, a llamar a los pecadores? ¿Para que se arrepientan? ¿O para arrebatarlos de las manos de sus acusadores? Por eso cuando usted ve en el libro de Lucas 4, versículo 18, dice: el Espíritu sobre mí por cuanto me ha dado buenas nuevas. ¿Para quiénes? Para los pobres, para los que están prisioneros, a los que están siendo acusados todos los días, a los que cualquier cosa agarran, echan mano del pasado. Son faraones, son gente muy alzada,
Son gente muy soberbia, muy orgullosa. Son aquellos hermanos que agarran la acusación, el pasado de una persona y lo tienen prisionero por eso. Contra aquellos le están haciendo la guerra a Cristo. Usted conoce el corazón de una persona que todos los días, hermano, está siendo acusada, está siendo juzgada, está siendo señalada en lugar de, hermano, porque la gente no aprendió misericordia. Por eso el Señor dijo ahí mismo, sino ir pues y aprender lo que significa misericordia y no sacrificio. Otra versión dice, porque ustedes condenan al inocente, vayan y aprendan misericordia y deja de condenar a tu hijo, deja de condenar a tu hija, deja de condenar a tu esposo, a tu esposa. Pero condenar, hermano, no significa corrección. Corrección es verle que por ese camino que va, la acción que está haciendo, la forma como lo está haciendo, lo va a meter en problema. Es que me está condenando, es que me está juzgando, y es que no, te estoy tratando de decir que ese camino que llevas te va a meter en serios problemas. La decisión que estás tomando es incorrecta. Tus amistades te van a dañar. Mira, te vas a meter. No es lo mismo, te vas a ir al infierno. No es lo mismo, mira, no es lo mismo. Condenar es que ya no tienes solución. Condenar significa tú ya no tienes solución. Eso es condenar, por eso la Escritura enseña claramente que hay de aquel que le diga, fíjese. Pero dice en Mateo 5, versículo 22, pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra fatuo significa, eres un cabezadura, significa eres un ignorante, significa, hermano, significa, o tiene otra palabra que significa, pero esta palabra le está diciendo, tú nunca vas a cambiar. No necio, aquí no está hablando de esa necedad, de falta de conocimiento. Está hablando de que tú nunca vas a cambiar. Dios nunca te va a poder cambiar. Significa idiota, tonterías. Eso significa, tú nunca vas a cambiar. ¿Acaso nuestro Dios no tiene el poder para cambiar a una persona? ¿Acaso nuestro Señor, hermano, no tiene poder? Mira, dice que Dios tomó lo vil y lo menospreciado para callar a los sabios. Ay, hermano, aquel que piensas que es el peor puede llegar a ser el mejor delante de Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya levantado a la gente pecadora, hermano, los haya limpiado? Mira, ¿y quién es padre que consideran a los hijos una basura? Padre del cielo. Y por eso los hijos llegaron a comportarse de esa manera. Aquí entre nos, a mí no me da vergüenza decirlo, hermano. De verdad no me da vergüenza porque sé que estoy en la razón. No puedo yo plantarme delante de ustedes y decir, yo soy como pastor, mis hijos son una calidad y que mi esposa y que yo, mi vida somos, hermano, somos personas que discutimos, somos personas que nos equivocamos, somos personas, hermano, que tengo que corregir a mis hijos, yo no niego que no discutamos, hermano, que no nos peleemos,
Pero ¿por qué? Porque son siervos, son siervas, somos siervos de Dios, hermanos. Y si nos caemos, nos levantamos. Y si el justo cae 7 veces será levantado. Hermanos, si hay veces que hay que perdonar 70 veces, 7 hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un mandato, es parte de la corrección, es parte de la disciplina. Pero nos pasa a todos nos pasa. No es una vergüenza decir que somos hombres. No es una vergüenza decir que somos naturales, hermanos, que en vez entramos en una tonteza, una falta de necesidad por la falta de búsqueda. Pero las caídas demuestran que no hemos aprendido algo. Pero cuando uno se levanta, hermano, ya tiene uno cuidado de no caer. Las caídas enseñan, los errores enseñan, las equivocaciones enseñan. No por eso voy a cambiar para mal. Porque los errores evidencian que estaba mal. Por eso Dios no toma en cuenta al hombre sus pecados naturales. O sea, del hombre, hermano, no es impedimento que una persona falle, equivoque para seguir adelante. No es impedimento. Pero hay que recordarles que son siervos, son siervas, son hijos de Dios, son hijas de Dios, que tiene Dios propósito para ellos. Pero decirle por decir un necio, a ti nunca Dios te va a usar. Aquí nunca Dios, hermano, Dios ya te desechó, Dios ya te va a condenar, Dios ya, tú estás fuera. No, eso es, dice hermano que quien haga eso, esa misma persona está destinada al infierno. Cada familia está luchando contra algo. ¿Y qué? ¿Es un pecado luchar contra el pecado? ¿Es un pecado luchar contra la rebeldía, contra la maldad, contra el desorden? No, no es un pecado. Porque poco a poco vamos a ir perfeccionando nuestra vida, hasta hermano, hasta avanzar. Tenemos que dar cuenta, hermanos, que la raíz de los problemas son los matrimonios. Por eso dice en el libro de Hechos que cuando se acercaba, él dice en 7:17, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando con astucia a nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. Los expuso a la muerte, usó a los padres. ¿Cuál fue el problema de la serpiente en el huerto? Usó a sus padres para dañar la vida de los hijos, para que se estén matando unos con otros, para que los propios hijos se estén acusando unos con otros. No se hablen los hijos. ¿Cómo es posible que el mismo padre, la misma madre estén permitiendo que entre los hijos no se hable, que los hijos no se pidan perdón, que tú no tienes que juzgar a tu hermano, tú no tienes que juzgar a tu hermana, tú deja que Dios esté obrando? ¿Por qué? En lugar de tener misericordia, hermano, viven acusándose, violentándose unos con otros. Estamos llegando al colmo del odio. Odian más a la persona que al pecado. En lugar de odiar el pecado, hermano, de eliminarlo, hermano, odia a las personas. Oh, que Dios, hermano, qué terrible. Y dice que cuando dice, y siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón recogió, le crió en el suyo y fue enseñado. ¿Cuál fue el problema ¿Cuál es el problema, hermano? Hoy, ¿cuál es el problema? Un pastor decía, un pastor que acaba de morir en Estados Unidos, decía algo a su iglesia, que ellos se dieron cuenta, era una iglesia, una mega iglesia, y se dieron cuenta, dice que habían los miembros cada vez más empezaban a ser menos. Empezaron a preguntarse por qué. Y se dieron cuenta que las familias que tenían hijos estudiándose en las universidades, eran menos los que se estaban yendo. Se dieron cuenta que el que le estaba haciendo la guerra o el que le está haciendo guerra hoy a la doctrina de Cristo son las doctrinas en las universidades, quienes están cometiendo rebelión contra los padres y contra la iglesia de Cristo,
son las universidades, las escuelas. Ahí les cambian la mentalidad. El padre que no tiene la capacidad de enseñar a otro lo va a enseñar. Se le va a presentar otro maestro, un falso maestro. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue enseñado en la sabiduría de los egipcios. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno de los que era maltratado, lo defendió hiriendo al Egipto, vengó al oprimido. Defendió a sus hermanos, pero mató a un egipcio. Hay que matar a todo opositor. Usted ve esto, y al ver esto, Moisés huye. Se sintió tan mal haber hecho una acción así. Por las enseñanzas de Egipto, en lugar de tener amor por los demás, empezó a odiar, empezó a juzgar, empezó a condenar la vida de los demás. Huyó, hermanos, se entristeció mucho el corazón de Moisés, porque fue juzgado, era señalado. Todo el tiempo lo señalaron. De tal manera, hermano, que cuando Dios se le presenta a Moisés, no le dijo: hijo, tú que mataste, te estoy buscando porque mataste a un egipcio. Moisés dice en la escritura ahí, hermano, que Moisés tenía la cabeza agachada. Se sentía vergüenza, sentía porque todo el mundo lo acusaba, todo el mundo lo juzgaba. Por eso Dios destruyó el primer acusador, el diablo, Satanás, lo echó del cielo para que deje de acusar a los hermanos. La gente que son acusadoras, que no, hermano, que no perdonan, son echados del Monte Santo, son echados de su presencia, porque en su corazón no hay misericordia. No buscan que las personas se acerquen más a Dios. Era rechazado, era puesto, hermano, lo maltrataba. Este rey usó a sus padres para que maltratasen la vida de sus hijos. Padres, hermanos, que no dejan de acusar a los hijos que no dejan de acusar a sus padres, los hermanos que se acusan entre ellos. ¡Qué terrible, hermano! Un pleito terrible de acusaciones. Cuánto daño hacen a nuestros jóvenes las universidades. Ahí se enseña la doctrina de Egipto. Les hacen volver su corazón a Egipto. Las escuelas están adoctrinando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que se rebelen contra el Padre, contra sus padres, y se rebelen contra el bendito Evangelio. Para que Egipto no salga del corazón de ellos. Pero al final luego le echan la culpa al Evangelio, que son mal enseñados, le echan la culpa a los pastores, le echan la culpa a los hermanos, le echan la culpa a todo. Todo que pasa son los pastores, son la iglesia, son los hermanos, y por eso yo no voy. No, hermano, tienes otro maestro. Le echan la culpa a todo. Y hasta uno mismo le echa la culpa, hermano, que lo que hago yo, mis errores, le echo la culpa al otro. Hay que aceptarlo, por eso arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Aceptar mi culpa, eso significa arrepentimiento. Acepto mi culpa, acepto mi error, acepto mi equivocación. Eso es arrepentimiento. Pero vemos que Dios no acusó a Moisés, sino le dijo: mira, tengo un pueblo que necesito sacar. Estaba triste por el pecado, pero Dios lo había perdonado, porque tenía que continuar con el propósito divino. ¿Cuál es el problema, hermano? Con esto, Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedra, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar,
tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempos de guerra, tiempos de paz. Estamos en los tiempos de paz. Pero la versión Septuaginta dice, grande inestabilidad de las cosas humanas, grande inestabilidad, muchas familias inestables, muchas familias desordenados, que lo primero que no han aprendido en la familia. Aquí te voy a dar un consejo. ¿Sabes qué significa misericordia? Misericordia significa abrazar. Abrazar. Abrazar significa besar. ¿Qué fue lo que hizo el padre con el hijo pródigo? Estoy de acuerdo que a veces se molesta uno, hermano, se molesta uno. Pero con misericordia. Yo en especial a veces me alegro que a mis hijos las cosas les salgan mal. ¿Cómo te vas a alegrar así? Porque ya se los había dicho. Y si les sale mal me alegro porque fue Dios, hermano. Dice el Señor, gracias. Tenía la razón. ¿Por qué hay tanto desastre? Te voy a dar un consejo, hermano. A veces queremos, ¿cómo hizo mi Señor volver los corazones hacia la propia familia? Nos abrazó. La palabra misericordia significa brazos de amor, lazos de amor, abrazo. Las personas necesitan un abrazo, hermano. Tu hijo, tu hija, tu esposa necesitan un abrazo. El abrazo sin palabras en veces es tan poderoso en la vida de las personas. ¿Cuántas veces le dices a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, te amo, hijo, te amo, hija? Y quiero verte bien. No quiero ver que me desespera que te pase algo, pero quiero decirte que es el mejor camino de Dios, hermano. Es andar en ello. Desarmas a una persona con amor. Dice que había gran inestabilidad en las cosas humanas, en las familias, en los matrimonios, porque nunca aprendieron a abrazarse y a decirte, te amo. Dice que el diablo hizo, hermano, que este hombre, este hermano faraón, hicieron que en lugar de amarse, de abrazarse, se odiaran. No quiso que esa familia creciera, no quiso que esa familia fuera bendecida. No quiero que esa familia sea tomada por el Señor. No quiere el diablo que el Señor lo reprenda. Por eso ministra odio, juzgamiento, pleitos entre el esposo, la esposa, los hijos, porque no quieren que crezca, no quieren que madure, porque esa familia tiene propósitos para Dios. ¿No se han dado cuenta, hermano, que era una familia inestable, una familia desordenada, porque nunca aprendieron a amarse, nunca aprendieron a abrazarse, nunca aprendieron a darse un beso, nunca aprendieron a decir te amo, te quiero, la preocupación? Nunca. Solo era juzgamiento, ataque, hermano, señalamientos. Y así hizo que el diablo les destruyera el corazón. ¿Por qué los hijos se quieren ir de casa? Porque no se sienten amados. Porque cometen errores tanto porque no se sienten amados. El diablo está atacando a las familias porque no se sienten amados. En vez de la rebeldía es una señal de falta de amor, hermano. Las equivocaciones es una señal de falta de amor. En vez de los vicios, los falsos amigos y todo es una señal de falta de amor. No conocieron los tiempos en que estaban porque eran inestables. Dice que hay hijos que no se hablan. Pero cuando venga el Espíritu Santo, dice que ellos
hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Bendito Espíritu Santo, ven. Que los padres tengan el poder en su boca, el padre, la madre, tengan el poder en su boca de decirle al hijo, a la hija, hija, perdóname, hijo, perdóname. Los hijos tengan el poder en la boca de decir, papá, perdóname, mamá, perdóname. Perdóname, me equivoqué. Cuando venga el Espíritu Santo en la vida de los hijos, en la vida de los matrimonios, en la vida de la madre, en la vida del padre, dirá, hijo, perdóname, hijo, perdóname. Quizás no te he tratado bien, no te he abrazado, no te he besado. Un beso tremendo, cómo desarmó el padre al hijo pródigo. Lo besó, hermano. ¿Sabe qué significa un beso en la vida de un hijo, en la vida de una hija? Decirle te quiero mucho, te amo. Oh, es poderoso. Es poderoso. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo lo importante que es para ti en tu vida? Lo que representa delante de Dios ese hijo, esa hija tuya, hermano. Esa esposa, ese esposo. Todo hombre necesita sentirse amado. Sea hombre, sea mujer, sea niño, necesita sentirse amado. Ahí está el problema. Que el diablo se hizo, hermano, que se maltrataran ellos. Cometieron errores, se equivocaron. ¿Por qué razón? Por no sentirse amados. No como hay personas en su lenguaje, hermano. No acuses a los demás lo que pasa. Hay que ser maduros de decir, conmigo, pues, mis hijos, mi esposo, o sea, no tiene nada que ver con, y lo que yo he hecho no tiene nada que ver. Pero yo sí tengo una responsabilidad de amar. Yo sí tengo una obligación de amar, de perdonar, de no juzgar, porque podemos regañar, hermano. Tenemos advertir. Pero queremos desarmar las cosas. Aprende a abrazar, aprende a besar. Aprenda a demostrar que las demás personas te importan. El diablo se metió entre las casas. Le amargó la vida a los hijos. Destruyó los matrimonios. Lo está haciendo. Porque nunca aprendieron a abrazar. Nunca aprendieron a hablar. Por eso los hijos andan por aquí, los padres andan por allá, todo es pleito. Porque no han aprendido. Cristo nos ganó a los pecadores con un abrazo y un beso. Qué tremendo, ¿verdad? Y nos dio anillo, nos vistió. ¿Cómo ganamos a la familia? Con un abrazo, con un beso, hermano. Y expresarle cuántos son importantes para nosotros. Arráncale de su corazón esa amargura, esa tristeza. Porque si no lo buscan en casa, lo van a buscar afuera. Dios nos ayude, nos dé la sabiduría, el entendimiento. Si usted vive apartándose de nosotros, está mal. Apártese de usted mismo, hermano. Huya de usted mismo. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, dé la sabiduría a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes. Que descienda el Espíritu Santo y que de su boca salga esa capacidad de decir perdóname. Perdóname. Pídele perdón a tu hijo, a tu hija. En vez de somos egoístas, queremos todo para nosotros menos para ellos. Haz sentir amado a tu familia, hermano, porque de eso se trata este tiempo final. Juzgaban sin tener misericordia. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Mañana, con ayuda de nuestro Dios, hermanos, en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Dios te bendiga y te dé esa sabiduría, esas fuerzas para ganar y no para perder. Nuestro Dios siempre suma y multiplica, no divide, no resta. Que Dios te guarde, muchas gracias y bendiciones a todos. Saludos a todos.